los centros de enseñanzas medias y universitarias, así como en distintos grupos de investigación. Actualmente es profesor de secundaria y de la Universidad Carlos III de Madrid. Está especializado en historia contemporánea de España y Europa y ha centrado su labor de investigación en la historia del movimiento obrero, del socialismo y del anarquismo. Fruto de estas investigaciones ha publicado varios libros, entre los que destacaríamos Historia del anarquismo en Rusia, Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción, Abriendo brecha, la lucha de las mujeres por su emancipación, el ejemplo de Soledad Gustavo, el movimiento obrero de Alcalá de Henares, por el pan, la tierra y la libertad, el anarquismo en la revolución rusa, socialismo en el siglo XIX, del pensamiento a la organización, historia de la CNT, historia de la FAI. También ha participado en otros libros con otros autores, como La explosión del polvorín de Alcalá de Henares, En el alba del anarquismo, Anselmo Lorenzo, 1914-2014, activistas, militantes y propagandistas. Además es autor de numerosos artículos, capítulos de libros y conferencias sobre estas cuestiones, tanto a nivel nacional como internacional. Y nada, agradecerte que esté aquí con nosotros. Y bueno, si alguien está interesado en sus libros, en internet puede encontrar toda la información y dónde conseguirlo. Y bueno, también comentaros que coincidiendo con la charla hay una exposición, bueno, hay como dos exposiciones, una sobre la biografía de Kropotkin y otra que es de viñetas de humor, que está más para acá, que ha hecho el artista local El Seta, si luego queréis echar un vistazo. Y nada más, os dejo con el compañero Julián y después habrá un debate de hablar y quien quiera preguntar algo, participar, que levante la mano. Muchas gracias, Nacho. En primer lugar, agradecer al sindicato de CNT de León que me hayan invitado a esta conferencia para hablar de Kropotkin, de la vinculación que tiene Kropotkin con la historia del movimiento libertario español. Es mi primera visita a León, nunca había estado en la ciudad, de la que va a Monti, de Castaña, de Abad de Santillán, aquí no solo es la historia medieval o antigua lo que nutre la historia de León, sino que son muchas aristas las que hacen de esta ciudad una de las más importantes también y capitales de la historia del anarquismo. Y más teniendo en cuenta la importancia también, en este caso, del centenario de la muerte de Piotr Kropotkin. Como decía Nacho, esta conferencia se tenía que haber celebrado en el mes de febrero y de hecho estaba todo organizado para que yo pudiera venir en el mes de febrero, pero los guerras perimetrales, las incidencias, etcétera, hicieron que al final se cancelara y sea ahora en septiembre. Yo os voy a comentar cómo voy a enfocar esta conferencia, que lo voy a hacer en 3 pasos. En primer lugar, vamos a situar al personaje. ¿Quién es Piotr Kropotkin? ¿Qué importancia tiene Kropotkin, su trayectoria militante? En segundo lugar, cuáles van a ser las aportaciones que Kropotkin hace al movimiento anarquista, a la doctrina anarquista. Vamos a ubicarlo ideológicamente, qué es lo que aporta, qué es eso del comunismo libertario y en qué se va a diferenciar respecto a otros pensadores, autores, organizadores que con anterioridad a Kropotkin ya había articulado el movimiento anarquista. Y por último, qué influencia tiene Kropotkin en España, tanto en el periodo coetáneo en el que Kropotkin vive y tiene contactos y vínculos con el movimiento anarquista español, como a posteriori, en la muerte de Kropotkin, como eclosionan o se fijan los anarquistas españoles en Kropotkin. Kropotkin siempre se le ha presentado, o la mayoría de vosotros lo habréis oído, como el príncipe anarquista. Bien, bueno, sí, ciertamente Kropotkin procede de una familia aristocrática. Él se crió en una familia muy cercana a la corte del zar, el príncipe de Smolensk. Desde muy pronto va a tener una formación militar, lo que va a ser un paje, por decirlo de alguna manera, del zar, va a estar muy cercano a esa corte del zar, prácticamente en contacto con él, prestó ayuda de cámara a la monarquía de Alejandro II,
Pero, digamos, esa no es la parte más interesante o más importante de la vida de Kropotkin. Kropotkin pasa a la historia por dos cuestiones. Una, porque va a ser un geógrafo muy importante. La geografía en el siglo XIX es una de las ciencias que más se cultiva. Paul Vidal de Lablanche en Francia y todo lo que tiene que ver con la geografía regional. Pero existió también en aquel tiempo una geografía alternativa donde los anarquistas tienen una importancia supina. Es decir, es el anarquismo el que cree en una reordenación del territorio y es el anarquismo el primero que introduce también una variable que es la geografía humana. En este caso el anarquismo cuenta con dos grandes aportadores. En un primer caso Kropotkin, mucho más determinista, los estudios de Kropotkin, y por otro Elisée Reclus. El francés Reclus también va a ser, los hermanos Reclus eran unos de los principales impulsores de esa geografía anarquista. De hecho, yo no sé si hay geógrafos en la sala, pero hoy todavía los manuales de Reclus se utilizan para algunas cuestiones dentro de las universidades, de lo importante o la importancia que tienen las aportaciones de la geografía anarquista en este sentido. Kropotkin va a realizar unos estudios geográficos realmente interesantes en la zona de Siberia, en la zona de Manchuria, y esto le va a llevar a ingresar desde muy temprano, en el año 1867, en la Universidad de San Petersburgo, donde va a completar sus estudios geográficos. A través de la Sociedad Geográfica de San Petersburgo, Kropotkin conseguirá una beca para estudiar fuera de las fronteras rusas, ir a Suecia, ir a Finlandia, y esta posibilidad de estudios es lo que le permitirá acercarse también al resto de países europeos. Ciertamente, Kropotkin, en esos estudios que está realizando, pues está conociendo también otras realidades. Y se va a dar cuenta o va a entrar en contacto, sobre todo en la zona de Siberia, con todo lo que tiene que ver con la represión del zarismo. El zarismo, todos aquellos que se le ponen en duda, el zarismo es el último bastión de lo que podríamos llamar las monarquías absolutas, de derecho divino. Aquellos que estaban en contra de los zares pues eran duramente reprimidos, movimientos como los populistas, los nihilistas, etc. Y algunos de ellos eran deportados a las tierras de Siberia. Entonces ahí Kropotkin va a conocer a algunos de esos deportados. Igualmente va a realizar un viaje a Suiza y va a entrar en contacto con las ideas socialistas. Allí Kropotkin se va a persuadir primero del marxismo. Suiza es un país curioso. A nivel histórico del movimiento obrero, a Suiza le pasa lo mismo que a nivel geográfico. Sabéis que Suiza tiene una parte germanófila, otra parte francófila, otra parte más de la zona italiana. Pues en Suiza el movimiento obrero está fuertemente dividido. Por una parte está un movimiento obrero marxista, estructurado dentro de la Primera Internacional bajo los principios del socialismo científico de Marx, y por otra existe la llamada Federación del Jura, la Federación Jurasiana, que son partícipes de las ideas de Bakunin. James Guillaume sería el máximo dirigente dentro de esa Federación del Jura. En un principio, Kropotkin es cierto que se siente atraído por las ideas marxistas, pero conoce a los jurasianos, conoce los círculos antiautoritarios de Neuchâtel, y eso también le va a impresionar, es decir, lo que es esa diversidad dentro del movimiento obrero. A Kropotkin le sorprende allí la ruptura de la Internacional en 1872, y de hecho Suiza será uno de los bastiones importantes de la Internacional autoritaria, pero Kropotkin tiene que volver a Rusia por cuestiones profesionales. Una vez que vuelve a Rusia, Kropotkin ya es un socialista, por lo tanto Kropotkin ya no tiene ninguna vinculación con la aristocracia. El príncipe anarquista ha dejado de ser un príncipe, se ha convertido en un teórico o un impulsor del movimiento obrero y del movimiento revolucionario. Y va a entrar en contacto con los círculos de oposición al zarismo. Los populismos de Herzen, de Ogarev, los nihilistas, el incipiente marxismo, los movimientos anarquistas. El anarquismo ruso del siglo XIX es muy heterogéneo. Está desde las posiciones más extremistas de Nechayev, que al final acaba utilizando un lenguaje un poco más de andar por casa, era un outsider en todo ese entorno, y luego había distintas formaciones de grupos anarquistas en Moscú, en San Petersburgo, etcétera, en los que Kropotkin va a entrar en contacto. Él
En este primer momento entra a formar parte del llamado Círculo Tchaikovsky. El Círculo Tchaikovsky de San Petersburgo es un grupo de oposición, de intelectuales, de socialistas, que están en contra del zarismo, y eso le va a valer una condena a prisión perpetua en la fortaleza de Pedro y Pablo, que es una de las cárceles como más emblemáticas del zarismo. Lo que pasa es que logra huir y ya se refugia definitivamente en la Europa occidental. Kropotkin no volverá a Rusia hasta que estalle la Revolución Rusa de 1917. Van a ser varias décadas de exilio bajo la pena de persecución por parte de la monarquía de los zares. En este momento, cuando Kropotkin entra en este exilio, es cuando se va a convertir en un teórico del anarquismo. Y lo va a hacer a través de distintos países, en distintas estancias, en Suiza, en Francia y sobre todo en Inglaterra. En Suiza, Kropotkin, por ejemplo, impulsará uno de los periódicos más importantes a nivel ideológico de la época. Seguir, por ejemplo, los debates ideológicos del anarquismo, que lo podemos hacer a través de la prensa de la época, y por ejemplo la Revolte, que es uno de los periódicos que él mismo impulsa en Suiza, va a ser trascendental en los debates que se dan entre anarcocomunistas, colectivistas, individualistas, etc., dentro de las páginas de ese periódico. Pero la situación en Rusia, en el interior de Rusia, era crítica. El zar Alejandro II es asesinado por un grupo de populistas de la Narodnaya Polia en 1881, y eso va a provocar que las autoridades suizas tomen miedo ante la emigración de rusos en la zona de Suiza y va a expulsar a Kropotkin del territorio suizo. Pasará a Francia en una breve estancia y luego recalará definitivamente en Inglaterra. Allí en Inglaterra es donde Kropotkin va a escribir, digamos, el grueso de su obra política, la que nosotros conocemos. Antes veía a una persona que estaba leyendo, me parece que era Palabras de un rebelde, pues todos esos libros, La conquista del pan, El apoyo mutuo, Campos, fábricas y talleres, El Estado en la historia, etcétera, son obras que Kropotkin va a escribir en su exilio británico. Y también una revista muy importante que será la revista Freedom. La revista Freedom, donde no solo para Kropotkin, sino las figuras más brillantes del anarquismo de aquel momento. Kropotkin no solo es un anarquista, sino es alguien que está muy vinculado al mundo de la cultura y al mundo de las ciencias. Por lo tanto, era fácil encontrar artículos de Kropotkin en anuarios científicos, geográficos. A él se debe la entrada, por ejemplo, en la gran enciclopedia anarquista sobre determinadas cuestiones. Es decir, es un personaje que se mueve en un vínculo cultural, político, revolucionario de esta época. Ciertamente, Kropotkin también es un personaje, digamos, de debates, o de debate. Porque Kropotkin no es un personaje único, o sea, hay distintos Kropotkin a lo largo de su historia. Y, por ejemplo, de Kropotkin se le achaca o se le acusa que él es el instigador o el ideólogo de las corrientes violentas del anarquismo que impulsaban la idea de eliminar a los distintos jefes de Estado con el objetivo de que a través de esa estrategia poder provocar un estallido revolucionario. Se achaca que Kropotkin y Malatesta son los que defienden esta posición en el Congreso de Londres de 1881. Bueno, esto es una impostura que se ha mantenido a lo largo de la historia, lo que yo he llamado siempre los lugares comunes de la historia, porque los conocimientos que tenemos, o los conocimientos más populares que tenemos sobre el Congreso de Londres de 1881, corresponden por los informes que realizan dos infiltrados policiales, uno francés y otro italiano, que van a estar pagados tanto por el Estado de la República Francesa como por la monarquía de los Saboya en Italia para informar qué es lo que se hacía en el Congreso Anarquista de Londres. Y estos dos lo que vienen a decir es que tanto Malatesta como Kropotkin lo que quieren es crear una especie de comité central de anarquismo donde van a intentar influir en distintas personalidades para cometer este tipo de actuaciones. Bien, Kropotkin, a través de su obra, en ningún caso, y por las actas de ese propio congreso, defendió tal postura. De hecho, Kropotkin tiene una frase muy famosa que decía que siglos de explotación no se pueden liquidar con unos cuantos kilos de explosivos. O sea, es imposible destruir el sistema capitalista por esas vías, sino que lo que se necesita
es la organización. Pero sin embargo siempre quedó esa impronta de Kropotkin como uno de los ideólogos de esta tendencia. Y por otra parte, hay una parte más polémica en la figura de Kropotkin, que es su visión respecto a la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el movimiento socialista mayoritariamente es un movimiento pacifista. El socialismo, cualquiera de las tendencias, consideraban que las guerras eran instrumentos del capitalismo para enfrentar a los trabajadores de distintas naciones. Ellos no trabajaban, no querían una guerra entre pueblos, sino que lo que estaban de acuerdo era con la lucha de clases. Esa era la visión, digamos, que tanto la internacional como el movimiento anarquista transmitían. Lo cierto es que cuando estalló la guerra en 1914, la Segunda Internacional explosiona porque una parte importante del socialismo va a optar por entrar en los gobiernos de concentración nacional y votar los créditos de guerra en sus respectivos parlamentos. Sobre todo por la muerte de Jean Jaurès, que será el gran representante de ese socialismo pacifista. A su muerte el 31 de julio de 1914, pues el socialismo, digamos, va a implosionar en esa línea. El anarquismo, por su parte, sí que se mantiene mucho más impertérrito. El anarquismo es mayoritariamente pacifista. Sin embargo, va a surgir un grupo en este tiempo, en 1915-1916, que se va a llamar el Grupo de los 16, más que nada porque en realidad lo firmaron 15, pero parecía que había dos firmas en un mismo nombre, en realidad eran 15, pero el manifiesto de los 16, en los que decían que si bien la guerra es un instrumento de lucha entre las naciones, entre el capitalismo, hay algunas naciones que defienden un modelo mucho menos lesivo para la clase trabajadora que otras. Y entre ellos está Kropotkin. Kropotkin dice que dentro de ese contexto de guerra será mucho más beneficioso una victoria de las fuerzas de la Entente, sobre todo de Francia, que había sido la cuna de la revolución, la cuna del socialismo, etcétera, frente a los imperios centrales, autoritarios, etcétera, que puedan conducir a la humanidad a un desborde. Esto es lo que va a generar un llamado anarquismo aliadófilo, que será muy minoritario dentro del movimiento anarquista, no pasó de esos 16 y de algún grupo más en algunos países, pero que generó un interesantísimo debate en las páginas de muchos periódicos, sobre todo con las respuestas que Malatesta, que Sebastián Faure van a emitir en contra de estos personajes. Lo trascendental también de la Primera Guerra Mundial es que en el desarrollo de la misma va a estallar la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se suele definirlo como el acontecimiento más importante del siglo XX, porque cambia la fisionomía completa del mundo. Yo estoy muy de acuerdo con la frase de Eric Hobsbawm, el historiador británico, que lo que dice es que el siglo XX en realidad empieza en 1914, 1917, con estos acontecimientos, y que va a finalizar con la caída del muro de Berlín en 1989-1991 con el desplome del país de los países soviéticos, porque eso es lo que va a marcar la historia del siglo XX, en realidad, esa dicotomía entre dos formas de entender. Bien, Kropotkin, cuando estalla la Revolución Rusa, pues evidentemente se va a colocar a favor de los revolucionarios rusos y va a volver a Rusia después de ese gran y dilatado exilio. Pero Kropotkin, como anarquista, pues va a ser crítico con la revolución o con la deriva que la revolución toma, sobre todo a partir de 1918. El concepto autoritario, del bolchevismo, etcétera, va a ser criticado por Kropotkin. Aquí hay que decir una cosa. Lenin, por ejemplo, respetaba muchísimo a Kropotkin. Kropotkin nunca fue molestado en el tiempo que vivió hasta su muerte en febrero del año 1921. De hecho, Kropotkin tenía la suficiente capacidad como para poder escribir a Lenin y decir qué es lo que estáis haciendo respecto a las otras corrientes revolucionarias. Es decir, el peso que un pensador como Kropotkin a nivel internacional había tenido, organizador de una ideología internacional, pues evidentemente se va a dejar sentir en aquel momento. Y además la casa de Kropotkin en Dimitrovo se va a convertir en centro de peregrinaje de importantes pensadores y militantes políticos que van visitando Rusia, tanto por los distintos congresos obreros como por la
la curiosidad que tenían por cómo se estaba desenvolviendo el proceso revolucionario. Kropotkin se va a entrevistar, por ejemplo, con Ángel Pestaña. El leonés Ángel Pestaña le va a visitar en Dimitrovo cuando Pestaña participa por la CNT al Congreso de la Comintern en 1919. O Fernando de los Ríos, el socialista Fernando de los Ríos, también va a visitar a Kropotkin como uno de los principales dirigentes del anarquismo internacional. Muchos más. Además, Kropotkin influirá en todos los movimientos anarquistas de la época. El comunismo, sobre todo a nivel económico, las bases del comunismo libertario van a estar presentes en el modelo revolucionario de Néstor Magnó. La muerte de Kropotkin, digamos, es un punto de inflexión para el propio anarquismo, porque, digamos, es el punto de inicio de la represión total ya contra el movimiento anarquista y del inicio de un nuevo exilio. Pero, sin embargo, hay que decir que durante 3 lustros más, el Museo Kropotkin va a funcionar con relativa normalidad en Rusia. Y al frente de ese Museo Kropotkin va a estar, digamos, su albacea testamentario, que será Atabekian, que será quien se quedará con el legado de Kropotkin. Digamos que serán los años ya de plomo del estalinismo, cuando ese museo va a quedar cerrado definitivamente y todo el legado de Kropotkin sepultado hasta la propia caída de la Unión Soviética. ¿Qué aportaciones tiene Kropotkin al anarquismo internacional? Hemos repasado su vida. La vida de Kropotkin es la vida de un revolucionario del siglo XIX y de principios del siglo XX. No, a nivel personal, no se diferencia demasiado de la vida de Bakunin, de la vida de Proudhon, de la vida de todos estos personajes que están de revolución en revolución y de barricada en barricada. Quizá Kropotkin mucho más analítico, más de cátedra, que a lo mejor Bakunin, que era fácil verle primero debatiendo con Carlos Marx y luego en una barricada de Lyon pegando tiros. Era como mucho más impetuoso, más hombre de acción, ¿no? El anarquismo internacional, digamos, tiene, yo siempre distingo a 5 grandes personajes. Uno es Proudhon. Proudhon, digamos, es el primero que establece ese modelo de alternativa económica a través del mutualismo, que va a plantear un modelo de organización concreta que es el federalismo antiautoritario, que va a proponer una alternativa al Estado en base a esas federaciones, por oficios, por industrias, etc. En este caso, Proudhon, como bien dijo Karl Marx, es el primer socialista científico de la historia, porque tiene como un compendio de cómo poder transformar la realidad ofreciendo una alternativa. El segundo de los personajes es Bakunin. Lo que Bakunin consigue dentro de ese anarquismo es la proyección internacional del anarquismo. Es verdad que Proudhon es un dirigente o un pensador mucho más local, mucho más francés. Salió muy poquito de Francia, Proudhon. Sin embargo, Bakunin se va a mover por todos los sitios. La vida de Bakunin es para hacer un montón de series. Yo no sé cómo no hacen una serie de Bakunin. Bakunin le traducía a Proudhon del alemán lo que decía Karl Marx a la luz de una vela, con George Sand delante. Es decir, eso puede ser perfectamente un serial de televisión, ¿no? Bakunin lo que introduce es un modelo económico mucho más asentado que el de Proudhon, en el sentido de Bakunin habla del colectivismo. ¿El colectivismo en qué consistía? El colectivismo consistía en que tú recibes de la sociedad lo que tú aportas a la sociedad. Eso dicen los colectivistas. Si tú aportas a la sociedad, es un ejemplo vano, 5 horas de trabajo, recibirás de la sociedad tus 5 horas de trabajo. ¿De acuerdo? Y así habrá un reparto equitativo. Pero Bakunin, por ejemplo, corrobora el federalismo, el antiautoritarismo, etc. Y sobre todo impulsa un movimiento internacional, que ese modelo no se tiene que quedar localizado en un sitio, sino que se tiene que expandir. A través de lo que hace Bakunin de una doble vía. Por una parte, una vía puramente obrerista, creación de sociedades obreras de defensa contra el capital, y por otra de organizaciones más ideologizadas que intenten transmitir a través de la agitación lo que es la transformación revolucionaria. En este sentido sí que va a tener un apoyo del tercer personaje que para mí es fundamental y menos conocido, que es James Guillaume. James Guillaume, dentro de la Internacional, tiene también una visión organizativa mucho más acabada y mucho más estructurada que la que tiene el propio Bakunin. Y por último tenemos a los 2 personajes que
superan ideológicamente o organizativamente a estos previos. Por una parte, Kropotkin con lo que podríamos denominar la irrupción de lo científico dentro de las propias ideas anarquistas, en ese modelo que Kropotkin había transmitido siempre por sus estudios geográficos, y el otro es Malatesta. Enrico Malatesta es un organizador nato, es alguien que tiene muy presente también ese modelo de organización dual y de internacionalización de las luchas. ¿Qué introduce Kropotkin? Como os digo, introduce el cientificismo dentro del movimiento anarquista y también un modelo de evolución humana, que esto no lo había hecho ninguno de los otros autores, entroncado con las ideologías anarquistas. Para él el modelo más justo no es el colectivismo, porque considera Kropotkin que el colectivismo en realidad puede generar todavía clases sociales. Si tú le das a la sociedad más que otro, tú vas a tener más que otro, con lo cual puedes generar esas desigualdades todavía. Lo que dice Kropotkin es que si una sociedad tiene que ser justa, tiene que ser comunista. Y el comunismo es la frase de a cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades. Y eso es lo que tiene que establecer una sociedad si quiere ser realmente justa e igualitaria. Pero Kropotkin, dentro de esas corrientes darwinistas de la época, que estaban hablando también de las diferencias, o de los mejores adaptados son los que se tienen que mantener, como decía Darwin, o ya la degeneración del darwinismo social, de que son las razas más superiores las que tienen que someter a las inferiores. Kropotkin dice que el factor de evolución humana no se produce por la competencia, sino que se produce por el apoyo mutuo. Es decir, la humanidad solo puede avanzar si existe un apoyo entre los distintos seres humanos. Y él lo pone como ejemplo en su libro El apoyo mutuo. En el apoyo mutuo, Kropotkin pone ejemplos de otras especies, las abejas, las hormigas, etcétera, cómo a través de la cooperación consiguen muchas cosas. Esto no quiere decir que no compitan entre ellas o que no tengan conflictos entre las propias especies, pero Kropotkin dice que si el ser humano coopera, cuando el ser humano ha cooperado a lo largo de la historia, porque pone ejemplos históricos, es cuando la humanidad ha avanzado. Y solo cuando se enfrenta es cuando la sociedad retrocede. Con lo cual, Kropotkin está introduciendo cuestiones del cientificismo humano dentro de la propia ideología libertaria. Además, para Kropotkin, también influenciado por anarquistas anteriores, para él la educación es el factor fundamental de cohesión y de estructuración de una sociedad. No hay un hombre nuevo, no hay una mujer nueva, si no hay una educación previa. Y por eso Kropotkin va a impulsar también organismos de educación internacional, junto a personajes como Michel Reclus, Louis Michel, Jacques Malato, es decir, una serie de personajes de la época que para ellos el eje central es la educación. De hecho, esta posición de Kropotkin, que cree, y de otros como Jean Graf o como Malato, que creen en una educación integral, racionalista, en la coeducación del sexo, en el antiautoritarismo, en la libertad del individuo, a todos sonará a un pedagogo muy famoso en España, que es Francisco Ferrer Guardia. Francisco Ferrer Guardia se va a fijar también en todas las aportaciones que estos personajes están haciendo, aparte de las aportaciones prácticas que Paul Gauguin y otros estaban haciendo en aquel momento en Francia. A nivel organizativo, Kropotkin comparte con Malatesta la importancia del movimiento obrero. Esto es otra impostura a lo largo de la historia, porque siempre se ha dicho que Kropotkin y Malatesta son como muy antisindicales, y no es verdad. Ellos, sobre todo Malatesta, pero Kropotkin también, consideran que los trabajadores tienen que estar organizados y que el movimiento obrero es un canal para hacer la revolución o para estructurar la conciencia hacia la revolución. Pero tanto Kropotkin como Malatesta dicen, pero un sindicato, una organización eminentemente obrera, no va a provocar por sí una revolución anarquista. Hace falta una agitación de conciencia y una agitación de las ideas anarquistas. Y para eso lo que dice Kropotkin y dice Malatesta es que hay que estructurar grupos específicos anarquistas. Es decir, que la propaganda libertaria, la agitación de la propaganda anarquista, tiene que venir a partir de esos grupos anarquistas. Y que luego todo eso puede tener su proyección
dentro del movimiento obrero. Pero con un trabajador per se no le puedes obligar o no le puedes inducir a que se haga automáticamente anarquista, se tiene que educar previamente, ¿no? El sindicato es, digamos, como un instrumento de defensa de los intereses del trabajador, pero la revolución corresponde a un ámbito más ideológico, político, que necesita de grupos específicos para este hecho. Esta organización dual del movimiento obrero y de los grupos anarquistas es lo que va a nutrir al movimiento obrero español. Hablaremos de ese tema. Kropotkin, junto con Proudhon, son evidentemente los dos pensadores más analíticos. Si nosotros leemos las obras de estos dos personajes, nos daremos cuenta que lo que están haciendo es una radiografía de la sociedad del momento. Y a partir de esa radiografía están ofreciendo unas alternativas a la sociedad del momento. Vosotros me diréis, ¿y Bakunin no? Bakunin también, pero Bakunin es más impulsivo a la hora de poder expresar sus propias ideas. Estos dos son muy analíticos. Tanto Proudhon como Kropotkin son extremadamente analíticos. Están haciendo un diagnóstico de lo que está sucediendo y están ofreciendo alternativas a cada uno de esos puntos del diagnóstico. ¿Cómo influye Kropotkin en España? ¿Cuál es la influencia que este pensador va a tener en el movimiento anarquista y en el movimiento obrero español? Pues Kropotkin, junto con Malatesta, ya de entrada son los dos únicos, dos de los pensadores de estos que he citado, los dos únicos que van a visitar España. Ellos dos estuvieron aquí y tuvieron contacto con el anarquismo de la época, con los movimientos obreros de la época. A Bakunin no le dio tiempo al hombre a venir a España y, como digo, Proudhon pues no era muy mucho a salir de Francia. Le gustaba mucho Besançon. Si conocieseis Besançon comprenderíais a Proudhon, ¿de acuerdo? Pero se movió muy poquito. Sin embargo, estos se movieron bastante más, ¿no? Y estos dos pensadores sí que visitaron, y organizadores, visitaron a España. Kropotkin realizó un viaje a España en el año 1878, cuando estaba todavía en progreso su desarrollo doctrinal. Él tuvo una relación muy nutrida con un maestro que se llamaba Severino Albarracín. Severino Albarracín fue uno de los integrantes del Comité Federal de la Federación Regional Española y pasó a la historia también porque fue uno de los impulsores del motín de Alcoy de 1873, que tuvo que huir de la ciudad de Alcoy por la persecución política al que fue sometido. Kropotkin, por ejemplo, en Barcelona conoció a uno de los pensadores e impulsores anarquistas más importantes, como fue el médico García Viñas, y en Madrid conoció a Tomás González Morago, que fue otro de los impulsores de la Internacional en España. Es decir, tuvo una vinculación muy directa con todo ese entorno del anarquismo español. Además, en Suiza, Kropotkin también tuvo una relación muy nutrida con Fernando Tarrida de Mármol, otro anarquista español que pasó gran parte de su vida personal en Suiza y que incluso escribió en las páginas de La Revuelta. ¿Qué aportó Kropotkin? Pues de entrada aportó los modelos organizativos que los anarquistas españoles van a desarrollar o van a intentar impulsar en las dos últimas décadas del siglo XIX. El anarquismo español, como todo movimiento, no es homogéneo. Siempre tenemos, y esto es una cosa que yo en clase siempre lo explico mucho, porque tenemos la idea de las ideologías como compartimentos estándar. Los socialistas, los comunistas, los anarquistas, y parece que eso es como hermético. No se puede mover nada. Piensan de una manera y no se mueven de ahí. No, estos movimientos son heterogéneos, son diversos, tienen, digamos, zonas porosas, zonas difuminadas, donde se mezclan unos con otros. Y el movimiento anarquista español, de finales del siglo XIX, tiene una cuádruple división. Podemos distinguir hasta 4 grupos o 4 formas de entender el anarquismo de finales del siglo XIX en España. Por una parte están los colectivistas, seguidores del ideario de Bakunin, serían los mayoritarios, serían los que articularon la Federación de Trabajadores de la Región Española en 1881 y que tendría personajes como José Llunas Pujals como uno de sus principales defensores. Estos llegaron a tener miles y miles de afiliados dentro de este tipo de sociedades.
Por otra parte estarían los comunistas, seguidores del ideario de Kropotkin, al principio no muy mayoritarios, pero paulatinamente se van haciendo un hueco, tienen sobre todo fuerza en Barcelona y con grupos diversos o dispersados por toda la península. Luego están los llamados antiadjetivistas. Estos son los que dicen, es que eso del colectivismo y del comunismo serían como debates a futuro. En realidad nosotros somos todos anarquistas y todos tenemos que estar dentro de una misma organización, un anarquismo sin adjetivo. Dicen, estos son los que siguen un poco las doctrinas de Tarrida de Mármol y también de Malatesta, porque Malatesta sí estaría en esta línea. Estructuraron un organismo que fue la Organización Anarquista de la Región Española, la OARE, que sería uno de los antecedentes más inmediatos de la FAI, y luego hubo también sectores individualistas, gente que no se vinculaba con ningún grupo, con ninguna sociedad obrera, con ninguna estructura y tenía su propia forma de expresión. ¿Qué consigue el anarquismo español? Que, por ejemplo, y esta es una de las razones por la que a lo mejor el anarquismo en otros lugares no logra ser tan influyente como lo fue en España, pues el anarquismo español lo que va a lograr es la sintetización de todas estas corrientes. Va a sintetizar el colectivismo, al que lo van a tener siempre, o lo que Bakunin decía de las sociedades obreras, lo van a tener siempre como un eje estructural de organización. Van a ser antiadjetivistas, es decir, lo de comunistas y colectivistas lo van a ir dejando paulatinamente a un lado en función de la organización, pero se van a empezar a definir como comunistas en la finalidad, es decir, la finalidad última de las sociedades obreras, la finalidad última de nuestros grupos específicos, tiene que ser una sociedad anarquista comunista. Eso lo desarrollaremos al final, dicen estos anarquistas. En medio, en esa lucha contra el capital, nosotros tenemos que estructurarnos de otra manera. Y en este último aspecto, en lo que es la alternativa económica, política, finalista del movimiento anarquista, es donde Kropotkin influye de forma muy directa al anarquismo español, como prácticamente a todo el anarquismo europeo. Porque el anarquismo español es un anarquismo sindical, de ahí la importancia que tiene la CNT. Y de ahí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la UGT nace en el año 1888 y a los socialistas les cuesta muchísimo, digamos, asentar sus estructuras en distintos campos laborales. Sin embargo, cuando los anarquistas estructuraban sus sociedades obreras, ya sea de la Federación de Trabajadores de la Región Española o en 1910 con la CNT, el crecimiento del movimiento libertario era muchísimo más rápido, se expandía mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque las estructuras de las sociedades obreras estaban mucho más apegadas a esta tradición sindical libertaria que a la tradición sindical del movimiento socialista. Pero el anarquismo español también es un movimiento que ve en la dualidad organizativa la base fundamental. De ahí el nacimiento de la FAI en el año 1927. Porque los anarquistas dicen, bueno, la CNT está muy bien, y en la CNT vamos a afiliar a todos los trabajadores. Sean anarquistas, socialistas, republicanos, lo que quieran, los explotados tienen que estar en la CNT. Pero el vehículo de conducción de ideas y de alternativa política lo tiene que llevar a una organización específica. Y por eso nace la FAI en el año 1927. Las primeras traducciones que se hacen de las obras de Kropotkin al castellano lo hace la prensa anarcocomunista. Pequeños periódicos de Barcelona, de Valencia, etcétera, que van traduciendo extractos de los libros de Kropotkin y se empieza a conocer las obras de este anarquista ruso en España. Pero son cuestiones muy esporádicas. Serán las grandes editoriales, entre comillas, evidentemente no es la editorial Alianza, pero por ejemplo la editorial de la Escuela Moderna sí va a traducir a Kropotkin, va a traducir las grandes obras de Kropotkin, o la editorial Sempere de Blasco Ibáñez también va a traducir a Kropotkin, y en esas ediciones se van a conocer las obras del pensador ruso. Antes, cuando os hablaba, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, en España el debate que se da en la Primera Guerra Mundial a nivel internacional también va a tener un reflejo, aquí. Y eso que España es un país neutral durante la Primera Guerra Mundial. A nivel mayoritario, el movimiento anarquista español está en contra de la guerra. De hecho, en España es donde se celebra un Congreso Mundial por la Paz en Ferrol en el año 1915, impulsado
impulsado sobre todo por los grupos anarquistas. Sin embargo, sí existirá también en España un anarquismo aliadófilo, un anarquismo que verá con buenos ojos una hipotética victoria de las fuerzas de la Entente como finalmente se produjo, siguiendo en este caso la estela de Kropotkin. ¿Quiénes son los anarquistas españoles que están en esa línea? Pues por ejemplo Ricardo Mella, el anarquista gallego Ricardo Mella, estará en ese anarquismo aliadófilo, o también en una posición un poco parca, porque nunca lo dejaron claro, pero evidentemente simpatizaban con ella, la familia Urales. Federico Urales, Soledad Gustavo, los padres de Federica Montseny, también estarían en esa línea que Kropotkin había marcado a nivel internacional. Kropotkin, que no era un pensador ortodoxo, porque la ortodoxia se repelía con el propio anarquismo, también influye en esa idea dentro del movimiento libertario español. El movimiento libertario español ha sido un movimiento heterodoxo y muy ecuánime. Yo, de hecho, mi libro de historia de la CNT lo titulé Utopía, Pragmatismo y Revolución, porque yo considero que la CNT ha sido una organización pragmática a lo largo de su historia. Ha sabido dar lectura en los momentos históricos, acertada o desacertada, eso ya no me corresponde a mí decirlo, pero ha sabido dar lectura a un momento histórico y ha actuado de una manera consecuente a lo que le estaba dando lectura, ¿no? Y eso también pertenece a Kropotkin. Kropotkin es un personaje que a nivel internacional debatió en buena lid con todo el mundo, con los socialistas, con los republicanos, etcétera, en distinta prensa. Les invitaban a ellos mismos en la prensa socialista, en la prensa republicana, para poder redebatir con ellos. Y el anarquismo español también participó de todos esos debates. El anarquismo español, a principios del siglo XX, en la década de los 10, en la década de los 20, era fácil encontrar debates a tres en las que se hablaba de la cuestión social, invitaban al socialista, al republicano y al anarquista para dar su opinión en medio de un público como estamos ahora mismo nosotros, ¿no? Participaban de esas agitaciones de conciencia porque creían que era la única manera de vehicular. Kropotkin también pertenecía a esas corrientes. Para ir acabando, el comunismo libertario, que es, digamos, la gran aportación de Kropotkin, ¿no? O cómo Kropotkin transmite que tiene que ser ese comunismo. Bien, hay que decir que el comunismo libertario, ni en Kropotkin, ni en España, ni en ningún sitio, fue un programa, no es un programa político. El comunismo libertario no está asentado bajo unos puntos rígidos que se tengan que cumplir al pie de la letra en la transformación social de futuro. Es una guía o un horizonte, ese comunismo libertario. Y luego lo implementarán sus protagonistas en función de la realidad que les rodea. No es un programa político, no es el programa del partido bolchevique. Eso es lo que le va a diferenciar a un comunismo de otro. Por ejemplo, en España conocemos el comunismo de Isaac Puente. El concepto del comunismo de Isaac Puente, desarrollado primero en 1933 por el grupo anarquista que pertenecía Isaac Puente de la FAI y posteriormente aprobado por la CNT en su Congreso Confederal en 1936 también como una guía de futuro o una perspectiva de cómo podría ser una sociedad en el futuro. Sin embargo, no es el único concepto o la única idea que del comunismo libertario se tenía en la época. Mauro Bajatierra, anarquista madrileño, panadero, periodista, escribió en los años 30 un texto que se llamaba Hacia una república social, el comunismo libertario, donde ofrece también una alternativa de este tipo. Y difieren algunas cosas de la de Isaac Puente. Diego Abad de Santillán escribió en 1935 El organismo económico de la revolución, en el que dice que la revolución, cuando estalle, necesita de un organismo transformador. No se puede dejar a lo que surja, sino que tiene que tener unos organismos de reconstrucción económica alternativa basados en el comunismo, dice Diego Abad de Santillán. Bueno, pues otro concepto del comunismo libertario que se tenía en la época. Otro texto del anarcosindicalismo, ¿Cómo afianzaremos la revolución?, de Horacio Martínez Prieto, otro que fue dirigente de la CNT, secretario general, también ofrecía una alternativa con el comunismo como horizonte.
o el texto mucho más llevadero de los municipios libres de Federico Urales, el padre de Federica Montseny, donde también habla de una alternativa, en este caso política, cómo se tiene que articular la sociedad a nivel político. Bien, todos ellos, todos estos conceptos de comunismo que los anarquistas están ofreciendo en una agitación ideológica sin igual en los años 30, están basados por una parte en el federalismo de Proudhon y en otra en ese comunismo de Kropotkin. Cuando estalla la Guerra Civil Española y en algunos lugares se lleva a la práctica las ideas libertarias en las colectividades agrarias impulsadas o defendidas por los libertarios, el comunismo libertario va a ser una de esas enseñas, pero no la única. Para terminar, por ejemplo, la colectividad de Ambués en Zaragoza, pues es una colectividad que tiene un concepto del comunismo libertario bastante acabado. Allí llegaron a abolir el dinero. Es que lo quemaron directamente el dinero. Entonces el modelo de intercambio era distinto. Pero en otros lugares hicieron como una especie de economía de mercado socialista. Es decir, todo estaba colectivizado, pero sí había un trasvase y se crearon o acuñaron los bonos, que esto algunos los habréis visto, los bonos o los vales que servían de intercambio de la producción. Bien, pues eso Kropotkin nunca lo dijo, lo de los bonos. Es decir, para que veáis que el comunismo libertario era un ente bastante abierto. Es decir, y finalizo, la aportación de Kropotkin al anarquismo español no es poca, es total, a nivel organizativo, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo. Es decir, todos los aspectos que el anarquismo va tomando, Kropotkin para el anarquismo español, para el movimiento obrero español, va a ser una referencia. Y esto es algo que va a estar reconocido por todo el movimiento obrero, porque incluso en las páginas de periódicos, no estrictamente anarquistas, no anarquistas, también van a hacer referencia a Kropotkin como uno de esos que aporta cuestiones al entorno del movimiento obrero. Y poco más. Ahora ya, si queréis, tenemos un debate, coloquio. Si alguien quiere preguntar algo o participar.